conoces la historia, sabes quién eres, sabes a dónde vas, sabes de dónde vienes. Construye tus sueños, hazlo realidad. Pasado, presente y futuro serás. El espejo revelador. Somos parte del pasado, la lucha no fue en vano. Construye con ideas lo que el mundo te plantea. El espejo revelador. Millones de poetas, ilustres pensadores soñaron con los sueños que cambiaron el mundo. El espejo revelador. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en Europa surgían movimientos filosóficos, abanderados por escritores y poetas como el existencialismo en cabeza de Jean-Paul Sartre. Corriente filosófica que buscaba centrarse en el análisis de la condición humana, la libertad, la responsabilidad individual, las emociones y el significado de la vida. Y el surrealismo, abanderado por André Breton, que se centró en el dictado del pensamiento sin la intervención reguladora de la razón, ajena a toda preocupación estética o moral. Colombia no es indiferente a esta búsqueda y vemos cómo en Medellín, en 1958, aparece en La Amistad una papelería y tipografía, un folleto de 42 páginas titulado Manifiesto Nadaísta, firmada por Gonzalo Arango. El diseño de los títulos era pueril y varias de las ideas perfectamente razonables, pero a partir de allí, un vasto movimiento de agitación intelectual iba a ocupar un papel preponderante en el panorama cultural colombiano. El nadaísmo es un concepto muy limitado. Es una revolución en la forma y el contenido del orden espiritual imperante en Colombia. Para la juventud es un estado esquizofrénico, consciente entre los estados pasivos del espíritu y la cultura. Anunciaba la primera página del texto y teniendo como armas principales el inconformismo continuo, buscaba el cuestionamiento de una sociedad, la colombiana, en la cual la mentira está convertida en orden. Era 1957. Gonzalo Arango era un joven escritor de provincias, precisamente de Andes, Antioquia, y había llegado a Medellín a culturizarse. Se había matriculado en la Universidad de Antioquia, pero había accedido al cargo de bibliotecario, de modo que se pasó todo el tiempo, ni siquiera dormía, leyendo todos los libros más podridos que encontraba en esa biblioteca, los libros prohibidos, los libros que estaban en ese momento en el índice de la iglesia. En su afán de hacerse notar y de trabajar por la literatura, accedió a colaborar con el general Rojas Pinilla como aspirante a la Asamblea Constituyente que iba a constituirse precisamente por ese tiempo, pero tuvo la mala suerte que por esos días los estudiantes, en mi caso yo participé en ello, estando en cuarto de bachillerato en la ciudad de Cali, tumbamos al general Rojas Pinilla de su cargo de gobierno. Ante eso, como la gente en Medellín lo tenía observado, pues en realidad lo buscaron para lincharlo prácticamente, y él tuvo que escaparse, incluso en un edificio de la gobernación precisamente, se ocultó en el baño de damas, salió disfrazado de sacerdote y se escapó hacia el Chocó. Del Chocó viajó a Cali, donde lo acogió un amigo, Hernán Nichols, un gran publicista de la época, que también se llamaba El Profeta, o le decían de esa manera. Lo acogió en su oficina, donde durante un año, todo 1957, estuvo redactando un manifiesto que cambiaría la faz del país. Él pensaba incluso que del planeta. Era este folletico, Manifiesto Nadaísta, Gonzalo Arango. Unas 40 páginas donde él mostraba como un derrotero a la juventud, porque siempre el nadaísmo estuvo dirigido hacia la juventud para cambiar el orden de cosas establecido, sacar de la inercia el pensamiento nacional y crear una verdadera revolución en las conciencias. Ese manifiesto apareció en 1958 y con él retornó triunfante Gonzalo Arango a Medellín desde Cali, y ahí explotó como una bomba el movimiento nadaísta. En el periódico El Tiempo le dedicaron una página a 8 columnas de entonces que decía: Movimiento negativo de intelectuales surge en Medellín.
En 1958, un grupo de jóvenes escritores de Medellín y Cali, bajo el liderazgo del filósofo Gonzalo Arango, dan inicio al movimiento nadaísta con el manifiesto y la quema simbólica de la literatura colombiana como rechazo a la sociedad conservadora, la burguesía, el bipartidismo y los movimientos de masas con fines totalitarios. Yo cursaba por entonces el sexto de bachillerato en el Colegio Santa Librada de Cali, que posteriormente se llamaría Santa Pedrada, en virtud de los alzamientos juveniles, principalmente el que tumbó al general. Escuché por la radio que Gonzalo Arango se presentaría en una sala de cultura a leer su manifiesto y predicar el nuevo movimiento. De modo que, como yo ya tenía algunas lecturas previas, sobre todo de Fernando González, de Nietzsche, de Vargas Vila y de algunos autores franceses, sobre todo de poetas surrealistas, pues dije, este es mi personaje, ¿no? Abandoné el colegio y me fui a escucharlo. Quedé fascinado, maravillado. Gonzalo Arango tenía una consistencia de líder impresionante. Sus ojos eran como dos carbones encendidos, su lengua era como la voz de los profetas del Antiguo Testamento, conmovía a la audiencia y capturaba a aquel con quien accedía a una conversación. De modo que esa misma noche, al terminar su conferencia, él reclutó a algunos jóvenes que quisieran hacer parte del movimiento. Alguien me postuló de los compañeros del colegio que sabían de mis aficiones literarias y desde entonces quedé encargado de mover el nadaísmo en el Valle del Cauca. La experiencia en el nadaísmo fue maravillosa. En realidad Gonzalo nos daba la coba a todos que éramos unos genios. Decía, los nadaístas somos geniales, locos y peligrosos. En vista de que la historia es un mito sanguinario, en vista de que el famoso espíritu moderno apesta a intestinos rotos, en vista de todo, los nadaístas resolvemos decir basta a estas sublimes porquerías, declarar cesante el mito de la inteligencia y llevar a su casa, a su conciencia, un átomo de locura, de duda, una bomba de desesperación salvadora para que usted despierte o en caso contrario reviente. Eran los años del existencialismo, pero también de una rebeldía de los jóvenes, una rebeldía con causa, ¿no? El nadaísmo también estuvo muy ligado a la política, entonces no de manera militante como tal, porque éramos muy diletantes, pero sí había una cercanía muy grande con la gente de izquierda. El periodo de los años 60 puede considerarse como la década de las ideologías. En Europa, la juventud se alza en lo que posteriormente se conoció como el Mayo francés. Los movimientos sociales adquieren cada vez mayor importancia en América Latina, donde la mayoría de los países de la región sufren de dictaduras. En otros, se ve el auge de las ideologías socialistas que contrastan con las tendencias conservadoras que predominaban al empezar el siglo XX. Gonzalo me cuenta que ahí él una vez se hizo una pregunta inclusive muy ramplona y muy indigna de su capacidad y de sus cualidades intelectuales. La pregunta sobre que no podía, cómo podía volver a la ciudad de Medellín, donde había vivido tantos años, sin nada en las manos, después del fracaso político del rojaspinillismo. Él pensaba que todos los antioqueños regresaban a Medellín con algún capital, con alguna empresa económica, en fin, y él tuvo se hacía esa pregunta, ¿cómo voy a regresar a Medellín? ¿Con qué regreso? Con nada. Y a partir de esa respuesta de nada, resolvió que el movimiento que iba a fundar se llamaría el nadaísmo. El nadaísmo sí parte de la nada, pero la nada es algo. Y la nada es algo porque tiene que sus bases ser en el pensamiento, el algo también se basa en una construcción social. Entonces me doy cuenta que el nadaísmo es como esa revolución también que querían dar los escritores en el momento
en los 60, ¿no? Una época también muy de conservadores, bueno, que se mantiene, pero como esa construcción de en contra de, y en contra de a algo, y ese algo ellos lo representaron como la nada, pero ese algo viene a ser pues el pensamiento conservador, todas las convencionalidades que habían en el momento, la tradición colombiana. Revelador. Si bien la violencia bipartidista entre liberales y conservadores del periodo 1948-1958 se conjuró con el Frente Nacional, este cerró la puerta a terceras alternativas. La juventud no se sentía representada, se sentía excluida y buscaron nuevas opciones en tendencias como el socialismo y la que se gestaba a nivel global como el hipismo. Colombia no era solo compleja en lo político, también era una sociedad muy tradicional y conservadora. Era mayoritariamente católica y esta influía directamente en las costumbres, dando poco espacio a otras visiones sociales, por lo que ciudades como Medellín y Cali, supremamente religiosas, se estremecieron con la aparición del nadaísmo. En ese momento, en Medellín el nadaísmo era realmente como una aventura porque no sabíamos de qué se trataba lo que queríamos inventar. Realmente solo teníamos una gran desazón de la sociedad en la que vivíamos, solo sentíamos que estábamos oprimidos por unas estructuras sociales en una ciudad donde el diablo todavía se aparecía por las noches, donde los curas eran los que dictaban la pauta de la vida. Gonzalo Arango era el líder. Gonzalo Arango se movía y se movía. Escribía todas las noches por lo menos 40 cartas a escritores, sabios, editores en el mundo. Reclutaba gente joven para ser parte del movimiento. Hacía antologías con los poemas que recopilaba de nosotros y las mandaba a las revistas extranjeras. Dictaba conferencias, sostenía columnas de prensa, tanto en El Tiempo, en la Nueva Prensa y sobre todo en la revista Cromos, donde lo hizo por largos años, una columna que llamaba La Última Página. Y entonces mantenía en un estado latente la anarquía y la posición de la juventud en frente de lo que él llamaba los estados pasivos del espíritu y la cultura. En realidad llegó a convertirse en un líder digamos que también político, porque hay que reconocer que el movimiento nadaísta, más que un movimiento literario, fue un movimiento social, ¿no? Porque a la par que hacíamos unos poemas casi incomprensibles para lo razonable de la literatura, a través de las tribunas de prensa y a través de las conferencias, era verdaderamente un reclamo frente a los malos manejos de los gobiernos. Para dar a conocer sus publicaciones, usaban espacios en suplementos de periódicos regionales y las revistas de vanguardia en el exterior hacían eco de las mismas. Divulgaban los poemas, los cuentos, las cartas y las direcciones de los autores, lo que propició el rápido reconocimiento internacional de los autores. Hubo otras un poquito más arrebatadas, ¿no? Porque como la juventud por entonces no tenía acceso a los medios de comunicación, todos los suplementos y las revistas centralistas, es decir, que se editaban en Bogotá, estaban en manos de gente pues ya de bastante prestigio, edad y señorío, como digamos Germán Arciniegas, Eduardo Carranza, etc. Teníamos que casi que a las patadas hacernos conocer y abrirnos espacio. Entonces acudimos ante todo al escándalo. El escándalo fue nuestra arma de comunicación y era lo que más emocionaba a los jóvenes que nos mantenían en la mira. Lo que pasa es que Medellín era una ciudad tan rara que nosotros provocábamos un verdadero escándalo yendo a la heladería Santa Clara del famoso Sordo Jaramillo a tomar té. Mientras nosotros tomábamos té, la gente se reunía
en el vidrio de afuera frente a la acera a vernos tomar té y a gritarnos maricones, porque los hombres en Medellín no podían tomar té sin poner en duda su virilidad ante la sociedad. No era bien visto que un hombre comiera helados en una heladería, porque eso atentaba contra la virilidad. Nosotros hicimos un manifiesto que se llamaba Somos los camisas rojas y qué, y nos vestimos todos de camiseta roja y medias rojas, porque no era bien visto en Medellín que un hombre se pusiera medias rojas o una camisa roja. El nadaísmo yo creo que ha sido un movimiento esencialmente literario, pero no exclusivamente literario. Lo que los nadaístas hacíamos era sobre todo como unas performances vivientes. Yo creo que nos adelantamos mucho a la época. Por ejemplo, las nadaístas incursionábamos en los bares de hombres, donde las reuniones en Medellín eran en el bar Metropol, en un café Metropol, un café gigantesco, de grande como este teatro, donde se jugaba billar y donde solamente entraban hombres. Las únicas mujeres pues eran las meseras y nosotras. Entonces era una manera también de romper los estereotipos. Los grupos nadaístas en Medellín, Cali, Barranquilla, Manizales, Popayán y Bucaramanga eran inmediatamente reconocidos por ser estrambóticos. Muchos les temían. Nosotros nos hacíamos llamar los profetas de la oscuridad nueva. Veían que era como una nueva amenaza, como que venían a perturbar y a corromper a los hijos. Los burgueses se asustaron mucho por ello. Entonces ante eso se creaba también como una especie de conmoción, no solo por lo que describíamos, sino en lo físico. Era muy peligroso, por ejemplo, porque había gente que nos adoraba, era idolatría pura. Había gente que nos invitaba, burgueses que nos invitaban a sus casas, a fiestas, como por, no sé, como una cosa muy exótica y como muy excéntrica. Pero siempre estábamos juntos y juntas, porque era una manera también de tener compañía, pero también de protegernos. Salir a la calle vestidos como nos vestíamos, las mujeres era muy peligroso. Nos tiraron piedra, es decir, así como había una gente muy, así como nos adoraban, nos odiaban. También había gente que nos odiaba, le parecíamos como unos engendros del demonio, como una cosa espantosa. Varias veces, una vez en un restaurante, salir fue dificilísimo, tuve que llamar a la policía, llegaron unos niños ricos y nos tiraban monedas a la cara, porque claro, nosotros éramos todo lo que ellos odiaban, los muchachos con pelo largo, las mujeres muy extrañas, con minifalda, muy pálidas, me acuerdo, muy exóticos y muy exóticas éramos. Y era como una performance, andábamos por la calle, siempre como inventábamos una manera de estar. Había como una puesta en escena, fíjate. Era una performance. O sea, la gente se corría por las calles para vernos. Nos pedían autógrafos porque sí, o sea, sin que eso representara nada. Un escándalo detonante del cual no se repone todavía la parroquia de Medellín ni de Colombia. Incluso el caso llegó hasta el Vaticano, sucedió una tranquila noche de 1960. Cuando se celebraba en Medellín una santa misión de curas españoles y en la noche que se hacía la misa de gallo de cierre, que había además un gran concierto de música gregoriana, pues varios nadaístas a medianoche decidieron, después de estar en sus juergas habituales, con alcohol y barbitúricos y todo, alguien propuso, pues vamos a comulgar. Entonces, pues muy orondos, llegaron a la catedral, hicieron la fila entre la feligresía, que ya los miraba de reojo con sospecha, pues porque los tenía ubicados, los tenía sintonizados, y cada uno
muy solemnemente fue recibiendo la hostia, ¿no? Resulta que a uno de ellos, al poeta Darío Lemos, la hostia no le pasó, tal vez tenía la lengua seca por lo que sabemos, y tuvo la mala suerte que en un momento dado se le cayó al piso. Frente a eso, pues entonces, para evitar que fuera sorprendido con esa irreverencia por el momento, pues tapó la hostia con el piececito. Y ya cuando vio que lo comenzaron a ver todo el mundo, entonces para destruir el cuerpo del delito, que era el cuerpo de Cristo, pues rastrilló la suela durante bastante rato hasta hacer desaparecer la evidencia. Cuando una beata gritó ¡sacrilegio! Y eso llegó al cura que estaba en el púlpito, entonces comenzó a gritar sacrilegio y todos estos muchachos salieron, fue corriendo por entre la feligresía, alcanzaron la calle y corrieron por todas esas avenidas perseguidos por la multitud como en la Edad Media, ¿no? Y cada uno pues se saltaba tapias, se metía en la casa de algún zapatero que les dio refugio y era prácticamente para lincharlos, ¿no? Al poeta Darío Lemos, un fanático alcanzó a clavarle aquí entre las costillas un Cristo de lata y el arzobispo lo rescató en su Volkswagen y lo salvó del linchamiento. El hecho es que posteriormente hubo una redada y 5 o 6 de estos nadaístas fueron a parar también a la temible cárcel de La Ladera. Los periódicos, El Colombiano y toda la prensa nacional pues hizo eco del alboroto, del temible sacrilegio. Eso en realidad les dio también una fama de terroristas temibles y de irrespetuosos con las creencias cristianas del país y sobre todo de Medellín. Posteriormente los nadaístas de Cali amenazaron que iban a hacer una réplica del mismo escándalo que sacudió Medellín, lo que generó que durante un mes estuviera custodiada la catedral en la plaza de Caicedo de Cali por 2 monumentales tanques del ejército. En Cali, mientras tanto, hicimos otro escándalo que consistía en pedirle al alcalde, emplazar al alcalde de la ciudad en que retirara el busto de Efraín y María, que es el monumento a Jorge Isaacs, autora de ese monumento, nosotros decíamos que al mal gusto y al mal polvo, y sustituyera esas imágenes por la de Brigitte Bardot desnuda. Brigitte Bardot, pues como se conoce, fue una actriz francesa que por ese tiempo era la diosa del sexo y para nosotros pues también era un ícono, como lo fue simultáneamente Marilyn Monroe, a quien dedicamos algunos de nuestros poemas. Estos escándalos los hacían más conocidos y por supuesto ganaban más adeptos. Gracias a eso, entonces, los directores de las sesiones culturales o suplementos de los periódicos dijeron, si estos señores hacen estos escándalos, debemos ver qué es lo que escriben y qué es lo que proponen estéticamente en la literatura, en la poesía y en las artes. Revelador. Además de la literatura, sobre todo al principio, los nadaístas tenían entre su grupo personas que fueron supremamente importantes en las artes plásticas de la época y que con sus obras trascenderían hasta nuestros días. Aparte de este grupo, la mayoría éramos escritores y poetas, pero también pintores como Pedro Alcántara, Norman Mejía, Álvaro Barrios, el pintor Cat, Samuel Ceballos de San Andrés, y Pablo Gallinazo llegó con su guitarra, ¿no? Porque en el nadaísmo también estuvimos con la referencia de la música desde siempre. En Cali, simultáneamente estaba trabajando un jovencito en una obra impregnada de música y de cine, que era nada menos que Andrés Caicedo, quien publica su obra Que viva la música, que es una obra netamente nadaísta por su contenido, por su expresión, por su estilo e incluso por su anécdota,
que era también el encuentro y la vibración entre la música norteamericana proveniente del jazz y que iba por el rock, y la llegada y la incorporación de la salsa a la cultura caleña. Después de que Gonzalo Arango guillotina el movimiento, después de 13 años de estar con él, lo hace porque sus miembros se convierten, según Gonzalo Arango, en adoradores de sí mismos, en estatuas de yeso. A principios de 1970, su fundador, Gonzalo Arango, da por terminado el nadaísmo, pero contrario a lo que se esperaba, este fue continuado por muchos de sus seguidores. Yo te diría que una cosa, hombre, tomar la vida en serio. La vida puede que no tenga ningún significado. Somos unos animales condenados a muerte desde que nacemos. Pero tomemos de todas maneras en serio el asunto, ¿sí? No tan lightmente, no tan trivialmente, ¿sí? Eso no quiere decir que yo niegue la sexualidad y la rumba y el placer y la embriaguez. No, señor. Nosotros ejercimos todas esas vicios, virtudes en nuestra juventud. Pero sí creo tomar la vida en serio, hombre, tratar de, como dice el poeta Jaime Jaramillo Escobar, hombre, pasar por aquí preocupándose por ver a qué sabe esto. Dicen que las personas que trabajan y que viven una vida, pero las personas que leen pueden llegar a vivir 1000 vidas. Entonces no se nieguen a vivir esas 1000 vidas que están metidas en los libros. Muchos años después, yo le dije a Amílcar Osorio en mi casa en La Calera, donde vivía entonces, le dije, hombre Amílcar, volvamos a montar el cuento del nadaísmo. Y Amílcar me dijo, Eduardo, es que ya no se puede. Necesitaríamos una parafernalia tecnológica como la de los Rolling Stone, porque después de Pablo Escobar, ¿cómo se asusta este país? Era imposible. Nosotros asustamos al país con niñerías, pero después entre Pablo Escobar y las FARC, pues entre Bojayá y las bombas de los centros comerciales, pues el país está totalmente imposibilitado para escandalizarse de nada, ¿no?